su programa En la senda de Cristo. Preparad el camino a Jehová. Muy buenas tardes. Damos gracias y gloria a Dios porque usted está en la sintonía de Radio Salem. Gracias y paz en esta tarde hermosa. Paz en su hogar, paz en su lugar de trabajo. Paz donde quiera que usted se encuentre. La paz de Jesús esté con usted. Que Dios Padre Todopoderoso y nuestro Rey y Señor Jesucristo more con su Santo Espíritu en su corazón. Este es su programa En la Senda de Cristo. Por Radio Salem, Dirección General Mireya Flores de Mendoza. La musicalización, control del audio y en la producción su servidor Edison Escola, acompañado de mi hermano Pedro Agustín Rodríguez, quien esta tarde les saluda. Muy buenas tardes, hermanos. Nos ama, tan grande su amor. Dice la palabra aquí en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, serví a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La verdad del Señor es por todas las generaciones. A todas las generaciones se le ha hablado acerca de esta verdad. Y ustedes también se preguntarán, ¿y qué es la verdad? Jesús responde esa pregunta en el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 6. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesucristo, cree en Él y no será avergonzado, como lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, y todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Así que tenemos la verdad y no hay que andar buscando verdades por allí, porque no hay más. Aparte de Cristo, no hay otra verdad para ir al cielo. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Si alguno quiere tener la verdad, sepa que Jesús es la verdad, porque algunos pensarán, bueno, y tantas religiones que hay, ¿y cuál de ellas será la verdad? Resulta que ninguna religión es la verdad. La única verdad que lleva al hombre al cielo es nuestro Señor Jesucristo, que Él es la verdad, Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Bien, continuamos entonces, amado amigo y amiga, les quiero recordar la Biblia, regla de conducta y fe. Es la única que puede arreglar el corazón del hombre, hermano Agustín. Sí, así es. La Biblia dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Así es que convirtámonos a Dios de todo corazón para que nuestra alma sea más adornada. El alma del hombre puede ser adornada por Dios. Claro que sí, está en el libro de Mateo, en el capítulo 12, el versículo 43 en adelante, dice que el hombre cuando llega a los caminos del Señor es adornado, limpio y adornado. Eso lo dice allí, por eso es que salen los malos espíritus del hombre cuando se entrega a la persona a Cristo. Y entonces esa persona queda totalmente limpio, emblanquecido, purificado por la sangre de Jesús. Limpio y puro con la sangre del Señor. En Segunda de Crónicas, hermano Agustín, vamos a irnos al libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 15. Hablamos ya de este rey llamado Asa. El rey Asa fue un hombre que hizo la voluntad de Dios y Dios le concedió muchas victorias, porque los reyes en la antigüedad venían
peleando contra los pueblos. Era una continua pelea, igual que hoy día. Hoy día en el mundo anda loco. Todo el mundo, por donde quiera se oye guerra, rumores de guerra, como dice el capítulo 24 y 25 del libro de San Mateo. Guerra, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Sí, así si es. confiamos en el Señor. Y este hombre llamado Asa confiaba en el Señor. Y en el capítulo 15 dice que Asa, rey de Judá, vino un sacerdote que a la vez era profeta, llamado Azarías, y sobre él vino el Espíritu de Dios. Y le dijo que saliese al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Así que hay que estar con él para que él esté con nosotros, hermano Agustín. Dice aquí: Jehová, Dios, estará con vosotros si vosotros estáis con él, y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, él también os dejará. Y le recuerda cómo estaba la situación del pueblo. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron de todo corazón, ellos lo hallaron. En aquellos tiempos no había paz para nadie, hermano Agustín. ¿Será que hay paz en este tiempo? Sí, yo creo que en este tiempo sí, porque todo aquel que recibe a Jesús como Salvador recibe la paz del Señor. ¿Y el mundo? ¿Estará en paz el mundo? La paz del mundo es una paz pasajera, una paz momentánea, y no es una paz que ayude mucho al hombre. Los pueblos hoy día están los BRICS, están los 20, están los de Occidente, los de Oriente, unos queriendo atacar a otros. Israel está queriendo atacar a Irán, Israel destruyendo a los de la Franja de Gaza. Hay paz. Sí, muchas veces la gente quiere tener paz, pero Paz en los cementerios. pero están bastante, en esa parte están bastante confundidos, porque algunos dicen queremos paz a todo costo, aunque para ello tengamos que pelear. Esa es una paz medio rara, ¿verdad? Esa no es la que nos quiere dar el Señor. Sí, así es. Así es que entonces, si vosotros lo buscáis de todo corazón, lo hallaréis a Jehová, ¿verdad? Le dijo el profeta. Porque en aquellos días una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad. Porque Dios los había turbado. Ahora, esta turbación, fíjense por lo que venía la turbación. La turbación era, aquí hay una referencia y dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Y cuál es el Dios verdadero, hermano Agustín? Porque la gente de Israel, sabemos que en estos tiempos en que estamos hablando, segunda de Crónicas, había el reino del norte y el reino de Judá. Sí, así El es. reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Y aquí dice que vino sobre el rey de Judá, donde estaba el templo. Sin embargo, dice, estaba sin Dios y sin verdadero Dios. O sea, no tenían al Dios, que ahora el profeta le viene a decir. Judá y Benjamín, que eran los dos pueblos que estaban en el reino de Judá, por la división que hubo cuando murió Salomón, porque Salomón había apostatado de su fe. ¿Qué quiere decir apostatar de la fe? Que hizo lo malo delante del Dios que los plantó en esa región, en esa nación, ¿verdad? Que llaman Israel. Ahora no lo llaman Medio Oriente, sino Oriente Cercano. Le cambiaron el nombre también, ahora es Oriente Cercano, a esa zona. Antes se le conocía Medio Oriente, pero Jehová dice que sus ojos están todo el año
sobre esa tierra y que Él la cuida. Pero Él la da a los hombres, se la dio a Israel para que Israel la cuidara, pero Israel, aquí en el tiempo de Salomón apostató de la fe e hizo lo que su padre le había dicho que no hiciera. Fíjense lo que dice aquí. Si tú lo buscas de todo corazón al Dios de tu padre, le dice David a Salomón, Salomón, hijo mío, si tú buscas de todo corazón al Dios de tu padre, Él estará contigo. Pero si tú lo abandonas, Él también te desechará. Pasados los años, le habían dicho, no te cases con mujeres que no sean de tu pueblo, porque cuando tú seas viejo, ellas te cambiarán el corazón y te inclinarán a sus dioses. O sea que el Dios de Israel era el Dios que Moisés fue trasladado a Egipto por ese Dios, ¿verdad? Sí, así es. Para que sacara al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto y lo trajo a la tierra prometida, no sin antes hacer milagros y prodigios. Uno de los grandes milagros que hizo fue que puso en dificultad a los dioses que estaban en Egipto, ¿verdad? Sí, así es. 10 plagas contra 10 dioses. 10 dioses avergonzados fueron antes de salir al pueblo. El último Dios al que avergonzaron fue el Dios de la muerte. El Dios de la muerte se llevó a todos los primogénitos. ¿Cierto? Sí, así es. Pasan el Mar Rojo. En el Mar Rojo abre las aguas. De parte de Dios, Moisés hace lo que Dios le manda y abren las aguas. Las aguas se abren y el pueblo pasa en seco a una orilla que estaba a 14 metros de distancia. 14 kilómetros. 14 kilómetros abrió el Señor en ese mar, donde había un puente de arena que los científicos han descubierto que tenía una altitud máxima o bajo el mar de 300 metros. 275 a 300 metros de profundidad. Ese era el sitio más bajo que había quedado al descubierto. Y el pueblo pasó y llegó a la tierra de Egipto, en el desierto de Sin. Llegando al desierto de Sin, el faraón persigue al pueblo de Israel para esclavizarlo. Pero ya Dios había advertido a Moisés. Moisés levanta la vara, toca las aguas y el mar se cerrará. Y así sucedió, se cerró. Faraón, quedó bajo las aguas. Allí están los restos de Faraón. Eso está en YouTube también. Llegan y cuando están para entrar en la tierra prometida, se negaron a entrar porque vieron que eran unos gigantes. Les tuvieron miedo a los gigantes. Se echaron para atrás. Solo de 12 hombres espías, solo 2 creyeron. ¿Cuánto será el porcentaje de 12? Solo 2 sería como un 0,02% de toda esa gente. O sea, es difícil creer lo que la Biblia dice, pero por eso el hombre necesita que el corazón del hombre sea reparado. Porque el corazón del hombre ha sido echado a perder por la idolatría, la brujería, la hechicería, la santería y la religión. Porque la religión tiene muchos dioses también. Porque aunque digan, yo soy cristiano, resulta que dicen Baal y Acera. Y Baal y Acera significa Dios y la Virgen. Entonces el corazón del hombre está tan dañado que no entiende que por la idolatría y por la tosudez de no entender la palabra de Dios y no inclinarse al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, como nos dice el Génesis, preferimos creer en el Big Bang y que todo fue casualidad
y no de un Dios verdadero que dio testimonio a través de su Hijo, hermano Agustín. Sí, así es. El mismo Señor Jesucristo, Él dijo que Él vino para hablar acerca del Dios verdadero. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con los apóstoles, con las personas allí, Él le dijo que Él vino para que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre había enviado. El profeta aquí, Ezequiel, está escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 37, está en el versículo 18, Isaías 37, 18 dice: ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron a toda la tierra y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera, piedra, por eso los destruyeron. Así que esos dioses que la gente menciona no son dioses en sí, sino que eso salió de la mente de los hombres, de las personas que fabricaron esos dioses, pero realmente no existen dioses, sino hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese Dios al que nosotros adoramos fue el creador de los ángeles. Y en el cielo hubo una rebelión, como dice Apocalipsis. Hubo una rebelión en el cielo y un arcángel convenció a una tercera parte de los ángeles para rebelarse contra Dios, y él quería ser más grande que Dios. Quería ser como su creador, y entonces hubo necesidad de echarlo del cielo. ¿Quién lo echó del cielo? Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, muere y resucita, libra a la humanidad del poder de las tinieblas y de Satanás. Y cuando Él liberta al hombre resucitando, da a conocer que hay una vida eterna con Dios y con Él, porque Él dijo también que Él es la vida eterna, el que Él cree, que el que en Él cree no morirá jamás. Sí, así es. Mira, aquí en Isaías, en el capítulo 37, el versículo 20 dice: ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, o sea, de los que lo estaban amenazando en ese tiempo, los reyes de Asiria, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, y lo escribió también el apóstol Pablo en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 5. El Señor Jesús nos enseña que hay un Dios verdadero, pero en la antigüedad, antes de venir a Jesús al mundo, no era conocido como Jesús nos lo dio a conocer. Jesús nos dio a conocer que hay un Dios, el Padre. Antes de Él, el hombre conocía la intervención directa del Hijo de Dios sobre la faz de la tierra, Jehová. El Hijo de Dios era el que, por las Escrituras sabemos, que dice: nadie ha visto a Dios y ningún hombre puede ver a Dios y seguir viviendo. Sin embargo, a Dios lo vio Moisés en el monte Sinaí, cara a cara con 70 ancianos. No subió, y dice la Biblia que lo vieron cara a cara, comieron delante de él. Entonces, Jesús nació entre nosotros y el hombre lo vio cara a cara. ¿Murieron? No. Pedro, Juan y Jacobo y Juan y Pedro estuvieron en el Monte Santo en el capítulo 17. Y Jesús resplandeció su rostro como el sol, y sus ropas se hicieron blancas, más que la nieve. Aparecieron dos antiquísimos profetas que están en la Biblia, Moisés y Elías. Uno más o menos 2000 años antes de Cristo, Moisés, ¿verdad? Sí, así es. Y el otro como 850 años antes de Cristo, Elías. Hablando con Jesús, dice: y una nube vino desde los cielos, los cubrió, y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oigan lo que Él dice. A Él oíd. Él nos habla
y él es el que le hablaba a través del Espíritu de Jehová a los profetas antiguos. Y estamos leyendo aquí en el capítulo 15 que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, era un sacerdote, hermano Agustín. Sí, así era. El cual salió al encuentro del rey Asa y le dijo: oídme, Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él, y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis, pero si lo dejáis, él también os dejará. Esas mismas palabras se las dijo David a Salomón, hermano Agustín. Pero Salomón se olvidó, y Salomón entonces fue a adorar a los dioses de todas las mujeres con las que él contrajo matrimonio. O sea, que el juntarse con gente para hacer familia, con gente que no sean de la misma ideología, trae problemas y consecuencias. Porque nosotros los humanos no podemos convertir a otro. El único que convierte al hombre se llama Jesucristo y su palabra. Sí, exactamente así es. Y eso es conforme al dicho que muchas personas lo conocen. El dicho dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Dime con quién anda y te diré con quién eres. Aquí el rey Asa se nos narra que él vino a pelear contra un ejército mayor que él, pero él confió en lo que el profeta le había dicho, cobró ánimo a su corazón y entonces entró en el templo, oró al Dios de Israel, oró al Dios del cielo, porque había también una lectura cuando Salomón inauguró el templo que dice: si el pueblo se ve en problema y viene a este lugar y orare, su oración subirá al cielo y será oída, y Dios los ayudará. Y por eso entonces el pueblo, cuando se humillaba, porque esa es la cosa, humillarse delante de Dios, derramar el corazón y las lágrimas delante de Dios, porque a este rey Asa lo venían a atacar un pueblo muy grande, casi 1 millón de hombres, y él lo que tenía eran 600,000. Lo doblaban casi, ¿no? Sí, sí. Casi lo doblaban, tanto en gente u hombres de guerra, como en material bélico, y él acudió a Jehová, y Jehová entonces le dio la victoria, porque ocurrió que 1 contra 10, 10 contra 100 y 100 contra 1000. Está multiplicando la fuerza, hermano Agustín. Porque él multiplica las fuerzas al hombre como al búfalo, ¿no es que dice la palabra? Sí, así es, y hay una promesa que tenía Israel que dice que si ellos guardaban la palabra, entonces uno de ellos haría correr a 1000. O sea, bueno, se vio Sansón. ¿Cuántos mató Sansón? Sí, muchos. ¿Y cuántos mató uno de los guerreros de David en donde sembraban avena, un campo de avena? 1000 también. Sí, así. Con una lanza. Y la lanza se le pegó en la mano, hermano Agustín, cuando estuvo peleando contra 1000. Todos los demás se fueron corriendo, pero él se quedó. Esa es la promesa del Señor, siempre Dios cumple lo que promete. Amén. Aquí entonces Asa viene y destruye a los sirios que venían contra él. Pero luego hace el rey de Israel, que era su primo, su hermano, pues, porque los israelitas eran hermanos de ellos, porque eran descendientes de Jacob, ¿verdad? Sí, así es. Que era Israel, Jacob, de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Entonces estaban divididos reino del norte, reino del sur, o sea, Israel y Judá. El rey de Israel atacó o amenazó a el rey de Judá, y el rey de Judá se amedrentó, se asustó y hizo alianza con el rey del norte de Siria y le dio tributo. El tributo que le dio, ¿sabe lo que es, hermano Agustín? Desalojó todo el oro del templo, todo lo que Salomón había mandado hacer, que de oro, paredes y todo, desarmaron todo, hasta los paveses de los escudos de oro que tenían, se los dio al rey de Siria,
para que lo librara de la amenaza de Israel, de su hermano, porque eran hermanos. Sí, así es. Estaban con odio los hermanos. Así anda la gente también, hermano Agustín, con odio. Y Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿no es que dice el Señor? Sí, así es. Mire, aquí en Segunda de Crónicas 15, el versículo 5 dice: en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía. ¿No? Esa gente estaban viviendo de una manera bastante mal, porque no había paz ni para el que entraba ni para el que salía en ese tiempo, en esos pueblos. Entonces la gente estaba viviendo de una manera bastante mal, y eso estaba sucediendo era porque ellos no estaban sirviendo a Dios, Al Dios de ellos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. exactamente, por eso era que Se habían alejado y se fueron a los ídolos de los otros pueblos. Fíjense que Asa derrota a un pueblo abominable, dice aquí, un pueblo y él quitó los ídolos de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Reparó el altar de Jehová delante del pórtico de Jehová, y luego entonces cuando él limpia la ciudad, el diablo le levantó al enemigo del norte, y el enemigo del norte venía contra él con casi 1 millón de personas y él con 600,000, pero se apoyó en el Dios de sus padres. Entró y le fue dada la palabra. Y juraron pues a Jehová en alta voz y con gritos de júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todo Judá se alegró por este juramento, porque de todo corazón lo juraron, y con toda su voluntad lo buscaron. Por eso Jehová se dejó hallar por ellos y le dio paz por todas partes, cuando se volvieron. Ahora bien, este mismo rey, cuando se ve atacado por el otro pueblo que estaba pegado ahí, sus hermanos israelitas, se alía con Ben-Hadad, el rey de Siria. Entonces, cuando hace aquella alianza, le mandan un profeta y le dice: vino el vidente Hanani ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria escapa de tus manos. Los etíopes y los libios, que eran los que habían peleado contra él, los etíopes y los de Libia, venían del oeste de Egipto, hermano Agustín, desde donde venían. A lo mejor vinieron por el mar, porque no pasaron por Egipto, sino se vinieron por la parte del delta del Nilo, por el mar, y llegaron y lo atacaron bajando por las tierras de Siria. Y Dios le dio la victoria en esa oportunidad, pero ahora él se apoya en el hombre y no en Dios. O sea, se apoya en el brazo de carne. Pero entonces Dios le manda y le dice que como su corazón ahora no es perfecto, él iba a ser desechado. Locamente has procedido en esto. Por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ese fue Asa, ¿verdad? Ese no fue el que murió de una enfermedad en los pies. Sí, ese mismo. Ese mismo, ¿verdad? Después de él muere y viene un rey que llaman Josafat. Y Josafat, el rey Josafat, dice la palabra aquí, que cuando muere su padre Asa, Josafat anduvo en los caminos que anteriormente había seguido David, su padre. Recordemos que David fue un hombre con el corazón dispuesto para Dios, ¿no es lo que dice? Sí, así es. Conforme a Dios. Él sí cometió un error, pero él se arrepintió también. Se arrepintió de ese error. Sí, así es. Le costó muy caro, por cierto. Porque el que comete un error y no se arrepiente, entonces son errores tras errores, vienen más errores sobre su vida, más problemas, más dificultades. Pero David se volvió a su Dios,
se arrepintió y Dios lo restauró. Y no solamente eso, sino que le dijo que su reino iba a ser eterno y para siempre en uno de sus descendientes, hermano Agustín. Sí, así era. Mira, lo que mencionaste ahorita de acerca de Asa se encuentra en el Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Dice: en el año 39 de reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Se murió con los pies enfermos. Durmió Asa con sus padres, murió en el año 41 de su reinado. Viene Josafat ahora y entonces Josafat preparó su corazón, hermano Agustín. Por eso que dice que la Biblia es el que puede reparar el corazón del hombre, porque aquí hay palabra, para que Dios lo pueda bendecir a uno. Y si hay dificultades y adversidades, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no dijo Él? Sí, así lo dijo el Señor Jesús. Pero ¿qué pasa si en el mundo tengo aflicción y yo tengo a Jesús de mi parte, en mi corazón? Y lo busco con toda mi alma y mente, y con mi boca confieso, y con mis actos, porque esa es otra cosa, hay que dar testimonio de que somos de Cristo, ¿verdad? Sí, así es. Y si yo hago todas esas cosas, me va a ir bien. Y cuando vengan las aflicciones, ¿quién dice que me va a sustentar? Jesús. Y Él dice que Él me dará paz en medio de la tormenta. ¿No es así? Sí, así es. Y una de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel era que si ellos guardaban la ley y su palabra, ellos iban a ser personas muy bendecidas, que los pueblos iban a decir: ¿quién nació? O sea, ¿qué nación tiene un Dios tan cercano como está el Dios de ellos? Así que el único que puede hacer que el corazón de las personas esté en paz y que esa persona viva bien es Dios. Si la persona busca en el mundo la paz, lo que necesita, no lo va a conseguir en el mundo. Solamente la paz que el hombre necesita la tiene es Dios. Hay que confiar, como confió Moisés en las dificultades, porque quedó rodeado. Hacia el norte, montañas; hacia el oeste, montañas; hacia el sur, montañas; y hacia el este, el mar. Estaba encerrado y atrás venía Faraón. Entraron en dificultades. Comenzaron todos a decirle: no habían tumbas en Egipto que nos vienes a traer a estas tierras para que los egipcios nos maten. Eso fue lo que le dijeron a Moisés. Sí, eso es una angustia, ¿verdad? Sí, estaban desesperados. Desesperadísimos. Pero Jehová se apartó, la nube de Jehová se apartó y se puso a retaguardia y detuvo a Faraón. Y le dijo Dios: levanta la vara, Moisés, toca el agua y se abre el mar. Y se abrió el mar, hermano Agustín. Sí, así es. Y pasaron al otro lado en seco. En aquel tiempo Moisés oró por el pueblo y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que pase, que marche. Y entonces ellos hicieron caso, porque la cosa es tener fe en el ministro que habla de parte de Dios. Y cuando hicieron caso y se abrió el mar. Se abrió el mar, porque todos los corazones de ellos entonces confiaron en lo que Moisés había dicho. Y que vieron la nube también, porque los egipcios no pudieron avanzar porque la nube los tenía. Del lado de Israel hubo luz, del lado de los egipcios era fuego y los paraban. Los egipcios venían en un cañón, venían cerros por la derecha, cerros por la izquierda, porque venían en el cauce de un río, y ellos fueron parados por la nube de Jehová que los paró, hasta que el pueblo de Israel hubo pasado al otro lado. Ahí la nube se apartó y se fue al otro lado donde estaba el pueblo, y los egipcios dijeron: vamos tras de ellos y los traeremos todos de vuelta, y el que se resista lo vamos a matar. Eso siempre dicen los que tienen poder, los que tienen ejército, los que tienen gente a caballo. En aquellos días era a caballo, ahora lo tenemos en drones, en aviones, en barcos de guerra y muchas cosas. Pero
si el hombre confía realmente en Dios y su corazón está reparado y no anda entre dos aguas, porque esa es otra cosa. La Biblia dice en Apocalipsis, por cuanto no eres tibio, no, por cuanto no eres frío ni caliente, porque el frío no se mueve, pero sigue pensando, Jehová mi Dios, pero no hace nada. El caliente dice, Jehová mi Dios, pero yo voy a buscar a ver cómo hago para mejorar la cosa. Dirían por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero los tibios dicen, no, Jehová no es Dios. Dios es la Virgen, Dios y yo no sé quién. Dios, hay alguna historia también acerca de un rey, que está más adelante, que él conocía al Dios de Israel, pero el rey enfermó. Y cuando el rey enferma, manda a sus siervos, a los que le servían, vayan a Ecrón a preguntarle al Dios de Ecrón si yo he de vivir. Pero por allá andaba un profeta que se llamaba Elías. Y Elías entonces le dice, el Espíritu de Dios le dice a Elías, Elías desciende y ve a los servidores del rey que van a Ecrón para que le den noticias acerca de su enfermedad, si vivirá o morirá. Y entonces Elías va y los ve y les dice, siervos del rey, y le da el nombre del rey. Ustedes van a Ecrón a consultar con Baal Gregori. ¿Quién será ese Baal Gregorio? Esos Baales tenían bastante forma de llamarlo. Bueno, el rey mandó a consultar con el dios de Ecrón, Baal Berín, o Baal Sepón, o Baal, porque le ponía muchos nombres. Baal, el dios de la medicina, porque parece ser que ese dios que tenían allá era el que traía medicina, hermano Agustín. Sí, ellos porque él estaba enfermo. Y es que esos dioses en sí eran el mismo, lo que pasa que era con otros nombres y según le adjudicaban algunas cosas que podía ser, por lo menos como el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del agua, pero era en sí el mismo, como la gente dice, el dicho que dice, el mismo perro pero con otro collar. El mismo perro con otro collar. Le pusieron un collar y a este rey le manda a decir Jehová, por cuanto te apoyaste en el rey, en el Dios de Ecrón, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, morirás. Vaya y díganle al rey, es que no hay Dios en Israel, para que mandes a consultar a Baal Gregory allá en Ecrón. Y entonces se regresaron y como llegaron muy temprano, muy rápido, el rey les pregunta, ¿por qué regresan tan rápido? No, es que en el camino nos encontramos a un hombre que nos dijo que por qué nosotros íbamos a Ecrón a consultar con Baal, que si no había Dios en Israel. Pero la noticia que nos dio fue, ciertamente, rey, morirás. Sabe que hay muchas personas que ellos saben, pues ellos conocen que los cristianos oran por los enfermos y los enfermos se sanan, y muchas personas cuando se encuentran enfermos o tienen enfermos los llevan donde los brujos, donde los santeros, paleros. Ven a consultar a Baal. Sí, van a hacer eso en vez de llevar al enfermo o ellos acudir a una iglesia evangélica para que oren por ellos, porque la Escritura dice que los cristianos tenemos la promesa de que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarían. Esa es una promesa que tenemos todos los cristianos. Y aparte de eso, no le cobramos absolutamente nada, pero cuando lo llevan a esos lugares donde van a consultar espíritus,
entonces no solamente le van a veces a decir mentiras, sino que también le van a quitar el dinero en esos lugares. Así que si usted se siente enfermo o tiene a alguien enfermo, vaya a una iglesia evangélica, porque allí sana es Dios, no sana ninguno espíritu por allí de esos que engañan a la gente, porque muchas veces la persona va a los espiritistas, a los santeros, y se le quita la enfermedad en un lugar del cuerpo y le aparece otra en otra parte. Cuando yo andaba en el mundo, hermano, un espiritista me dijo que Satanás pone enfermedades y después las quita para que crean que hay un milagro. Y pone a alguien a trabajar por él. Y entonces, detrás de los ídolos se mueven los demonios. Por eso hablamos al comienzo, que del cielo fueron desterrados una tercera parte de los ángeles, cuyo comandante es el príncipe de las tinieblas, el que estaba en Edén, la serpiente antigua. Y él tiene sus ejércitos dispersos por toda la tierra para engañar a los hombres. ¿Y cómo los engaña? A través de la idolatría. Todos los ídolos de la tierra, detrás de los ídolos están los servidores de las tinieblas, los espíritus que llaman demonios. Y eso es lo que pasa. Servidores de Satanás. Mire, Manejola, y eso es lo que pasa también cuando una persona lleva a un enfermo, a un espiritista, a un santero, y él sabe que ese espíritu que está metido en esa persona, un espíritu de enfermedad, él sabe cuándo puede echarlo fuera o cuándo no. Por eso es que a veces lo envían a otro. Por lo menos van a otro espiritista, sí, otro brujo, otro hechicero. Entonces, ese otro, si él ve que no puede echar fuera, entonces lo envía a otro y así lo envían de altar en altar. De altar en altar. Porque es que ellos saben cuando un espíritu es de rango, tiene rango, entonces no lo pueden echar fuera así como cualquier espíritu, eso que no tienen esa jerarquía baja. Entonces, eso es lo que pasa. El rey del que estoy hablando yo era hijo de Atalía, hija de Jezabel. Ese rey fue el que mandó Joás a los siervos a Ecrón a consultar con este Dios de la sanidad, si era que iba a mejorar o si era que iba a enfermarse más o iba a morir. Pero Elías se les adelantó porque Jehová conoce los pensamientos de los hombres, y como Dios quería demostrarle a ese rey que por haber hecho lo malo no viviría, entonces mandó al profeta Elías. Y sabemos que el profeta Elías era un hombre de Dios porque fue arrebatado al cielo vivo, subió en un torbellino a los cielos vivo. Sí, eso pasa porque hay mucha gente que buscan la verdad, pero no la buscan en la Biblia. La Biblia es la que habla de la verdad. Si la gente quisiera conocer la verdad, comprarían una Biblia. Si no la tienen, buscarían la manera de tener una Biblia y leerla, porque la Escritura, como dijo el Señor Jesucristo, es la que da testimonio de Él, de la verdad. Así que cualquiera que quiera conocer la verdad, búsquela en la Biblia. Pero fuera de lo que dice la Biblia, es imposible conseguir la verdad por allí en otras cosas. Así es, hermano Agustín. Ya nos restringieron por aquí. No les gusta lo que estamos hablando. Así es que entonces el rey Josafat hizo lo bueno y agradable delante de Dios, y Dios lo protegió. De manera que él limpió todo el territorio de dioses y todos los ídolos que habían en su reino. Cuando él comienza a reinar, él limpia. Y dice, al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñaran en las ciudades de Judá la palabra de Dios que estaba escrita en la ley.
y comenzó a enseñar, como estamos enseñando nosotros, la palabra de Jehová. Y fíjense lo que pasó. También los sacerdotes Elisama y Joram, los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Jehová, que había sido encontrado en el templo de Jehová y que estaba tirado, metido, como alguna gente tiene la Biblia metida en una gaveta, escondida, pues, no la lee. La tiene ahí, sabe que está ahí, pero no la lee. Y entonces ellos, recorriendo todas las ciudades, enseñaban al pueblo. El terror de Jehová cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. ¿Qué le parece, verdad? Cayó el terror a todas las ciudades y todos los pueblos que estaban alrededor. El rey de Israel no osó levantar mano contra Josafat. Fíjense lo que pasó. Los filisteos traían presentes y tributos de plata a Josafat. Los árabes también le trajeron ganado, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose. Edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento, o sea que hizo granero. Porque cuando tú le sirves bien al Dios del cielo, hasta la tierra se vuelve fructífera, hermano Agustín. Tuvo que hacer graneros para guardar las cosechas, porque del cielo no fallaba la lluvia a su tiempo, como dice la Biblia. Las lluvias tardías y las lluvias tempranas y las lluvias tardías. ¿Qué le parece? Sí, así porque es. hay cosechas que duran 6 meses y hay cosechas que duran 3 meses. Entonces, las tempranas duraban 3 meses y las tardías duraban 6 meses. Entonces, el agua era enviada para que la tierra fructificara. Y entonces él hizo ciudades de aprovisionamiento. Hizo silos, es que llaman eso, donde ponen los granos en los pueblos, silos. Sí, los graneros. Porque les va bien, porque la tierra se hace fructífera. Pero todo eso es por causa de el Dios del cielo, hermano Agustín. Porque cuando el hombre sirve a Dios con un corazón perfecto, hasta la naturaleza lo bendice. Sí, así es. Porque cuando fue echado de Edén, mi amigo Adán, que nos echó la gran broma de hacerle caso a la serpiente, al diablo y a sus ángeles, bueno, era el diablo el que estaba ahí, estaba el solito. Entonces fue echado a la tierra y dice: por tu causa ahora, Adán, la tierra es maldita. Ahora te dará espinos y cardos, y trabajarás con el sudor de tu frente. Porque allá en Edén no había sudor, hermano Agustín. Sí, así es. Entonces, servir a Dios, al Dios verdadero, al Dios del cielo, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que hablaba con ellos, porque Dios se les manifestaba. Abraham habló cara a cara con Dios y no murió. Entonces, sí, al Padre nadie lo ha visto jamás. Eso lo dijo Jesús. Él nos lo dio a conocer. A mi Padre nadie lo ha visto, pero al Hijo lo hemos visto. El Hijo habitó entre nosotros. El Hijo vino a vivir con nosotros y a enseñarnos a nosotros que debemos tener un corazón dispuesto para Dios, buscar a Dios de todo corazón en su nombre. ¿Fue así que dijo? Sí, así es. En el nombre de Jesús, nosotros podemos tener la bendición de Dios, el Padre. Porque el Padre se agrada si amamos al Hijo. Y si nosotros amamos al Hijo y hacemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que oigamos la palabra del Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Señor Jesús. Entonces, si nosotros hacemos caso a lo que el Verbo dice, su palabra, que está escrita en este libro, entonces las puertas y las ventanas del cielo se abrirán para la prosperidad. No es que no vamos a tener aflicciones, porque Jesús nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué vienen las aflicciones? Por causa de los hombres que no quieren entender que Dios les ama. Y como ellos no quieren entender, van a Baal, así como hizo este rey. Mandó a Ecrón a consultar y le salió Elías a preguntarle: ¿por qué ustedes van
a consultar al Dios de los ecronitas, a Baal. ¿Es que no hay Dios en Israel? Díganle a su rey que no se levantará, morirá. De cierto, morirá. El rey mandó otra vez entonces a los emisarios a buscar al hombre que les había dicho esas cosas. Porque el rey les preguntó, ¿y cómo viste? ¿Cómo era su vestimenta? Y como él conocía a Elías, porque su padre hablaba con Elías, Monte Carmelo, a lo mejor él estaba ahí también con su papá, y lo conocía. ¿Cómo viste? Parece que él se ponía un traje de piel de carnero o algo. Sí, era piel de animales. Sí, de cuero de camello. Ajá, entonces él se ponía aquello, y con un cinto. Y dice, ese es Elías. El rey lo conocía. Díganle que venga. Y entonces Elías al comienzo se puso, me está mandando para matarme, porque el que se presentaba delante de un rey no era para que le dieran chocolate, ¿sabes? Sí, así era. No era para que le dieran vamos a comernos un picnic aquí, no. Y menos cuando le dijo, de cierto morirás. Pero entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con ellos, anda, yo te cuido. Y el ángel de Jehová cuidó a Elías, porque el que ama al Señor y en su corazón lo dispone para Dios, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, nos guarda y nos defiende. Tenemos defensa por todos lados. Dentro de nosotros habita Dios, el Espíritu de Cristo. Por eso tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y alrededor de nosotros están los ángeles, que nos cuidan y nos guardan. Como dice el Salmo 23, la cosa. Sí, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, y con él nada me faltará. Sí, así es. En lugar de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, si me pastorean es porque están alrededor mío. Sí, el Señor está allí alrededor el ángel de Jehová viene de parte del Señor. Él no viene solo. El ángel de Jehová quien lo mueve es Dios. Pero el ángel de las tinieblas se mueve porque él quiere que los hombres se pierdan, que los hombres no tengan fe, que los hombres no tengan confianza, que acudan a Baal y Acera, que hoy día no se llama Baal y Acera, dicen Dios y la Virgen. Aunque les duela, es así. Cuando usted habla con gente, Dios y la Virgen. ¿Cómo que Dios y la Virgen? Si la Biblia me enseña a mí que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que Satanás engaña a los hombres haciéndole creer que porque Eva fue la que nos dio a luz, ella es una reina del cielo, y ella no es ninguna reina del cielo. Ella es igual que nosotros. Pero Satanás es igual que nosotros, un poco mayor que nosotros. Pero cuando le quitan el poder, entonces nosotros vamos por encima de él, porque el poder que tenemos nosotros es de parte de Dios. Nosotros no andamos solos. ¿Quién anda con usted? ¿No es el Espíritu de Cristo? Sí, así es. Y la Escritura dice, allí en el libro de Filipenses, dice el apóstol Pablo que el Señor dejó a los principados y potestades y puso a la iglesia como cabeza, y todas las cosas están sujetas a Cristo y a la iglesia, que es su cuerpo. Amén. Mientras la iglesia esté en la tierra y nosotros hagamos la voluntad de Dios, eso sí, tenemos que ser firmes en servir a Dios y no andar como este rey Asa. A Asa, después que le dieron tan grande victoria sobre los libios, dice que los libios y los etíopes, ¿verdad? Sí, así es. Era como 1.000.000 y él tenía 600. Se arrodilló en el templo, se derramaron sus lágrimas, tuvieron miedo. Jehová, defiéndenos. Y lo defendió. Y después viene el de al lado y lo amenaza, entonces vaya a hacer alianza con el brazo del hombre y no con el Dios del cielo. ¿Usted cree que Dios no lo pudiera haber librado también? Sí. Y por eso se lo reclamaron. Le mandan al profeta: ¿por qué te apoyaste en el hombre que yo había entregado en tu mano? Porque Dios lo había entregado al rey de Siria, Dios lo iba a poner bajo su propio ajustarlo, pues, a cordel.
pero lo dejó escapar porque hizo alianza con él para que fuera a defenderlo, en vez de que pedirle a Dios que lo defendiese de ese otro que estaba al lado, que era su familia, hermanito. Por eso dice la Biblia: ama a tus hermanos, ama, perdona. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como también en los cielos, en la tierra y en los cielos, que se haga tu voluntad, es lo que dice la palabra. Y perdona mis deudas y mis ofensas. Pero entonces Jesús le dice por allá, cuando termina la oración, en el 15, le dice el Señor: pero si no perdonas a tus enemigos, si no perdonas a tu hermano, tampoco Dios te perdonará a ti. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí, el Padre nuestro es hermoso, es una alabanza al Dios del cielo, pero también es una protección para nosotros si nosotros cumplimos. ¿Qué debemos cumplir? Lo que Jesús dijo: ama a tus enemigos y no resistáis al que es malo, ora por él. Y este rey vino, oró, y Dios le dio la victoria. Y al otro rey que le dieron la victoria, Josafat, pero esa es una historia para la semana próxima, porque la verdad es que se nos fue el tiempo, ya estamos listos. Sí, así es, ya estamos entonces a las 4:58. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente, en el libro de los Hechos 3:19: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia de Dios nuestro Señor y de su Hijo Jesucristo tiempos de refrigerio, de alegría y de gozo, de paz, si nos arrepentimos, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano Agustín. Sí, así es. Y el que quiera tener vida eterna, Jesús le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, estamos hablando, ¿verdad? Sí, es la voz de Dios. Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere cenar con los que no lo conocen. Para los que aún no han dado ese paso de fe, como lo dio Moisés, como lo dio Elías, profetas de Dios fuertes, como lo dio Daniel. Daniel lo tiraron en el foso de los leones, como lo dio Ananías, Misael y Azarías. Rey, no vamos a adorar a tu Dios aunque nos tires en el fuego. Los tiraron en el fuego, pero Dios los salvó y salieron del fuego intactos. Daniel salió del foso y los leones no lo mataron. Sin embargo, los que lo acusaron a él no salieron, ¿verdad? Sí, así es. Y todos los que iban a blasfemar acerca del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, Ananías, Misael y Azarías, ¿qué le iba a pasar, hermano Agustín, si blasfemaban de ese Dios? Si blasfemaban de ese Dios, entonces lo iban a quemar. Lo iban a tirar al fuego, sí, porque blasfemaban del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, de los tres jóvenes que habían caído en el horno de fuego. Los que los lanzaron se quemaron y ellos quedaron intactos y salieron. O sea, nosotros, dice Jesús en su palabra: el que pierda su vida por causa de mí, la ganará, la hallará. Pero el que pierda su vida negándome a mí, o quiera salvarse negándome a mí, pierde su vida. ¿Qué le parece, hermano Agustín? Sí, así lo dijo el Señor. Entonces, mejor es darle nuestra vida a Jesús. Sí, así es. Y si usted en esta tarde decide de todo corazón entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo y servirle de todo corazón, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, soy tuyo desde ahora y para siempre. Voy a hacer una oración por ti que acabas de recibir a Cristo como tu Salvador y Señor. Padre Celestial, en el nombre santo de tu amado Jesucristo, te ruego, Señor, por todo lo que en esta tarde te reciben como Salvador y Señor. Te ruego por ellos que les perdone, que les limpie con tu sangre y que anotes el nombre de ellos en el libro de la vida. Son tuyos, Señor. Amén.
Hemos llegado al final de nuestro programa por la tarde de hoy, esperando que esta palabra haya entrado en su mente y en su corazón. Cristo te ama, desea salvar tu alma. No seamos fluctuantes como las olas, echados de un lado a otro, dice la palabra. Debemos ser firmes, porque el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra, ¿cierto? Sí, así es. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles, que están en la presencia de mi Padre. Así es que ese es el consejo. Jesús te ama, desea salvar nuestra alma. Hemos llegado al final. Radio Salem, Dirección General Mireya Flores de Mendoza, musicalización, control del audio y la producción, su servidor Edison Escola, acompañado de Agustín Rodríguez, que le dice será hasta el próximo viernes. Dios mediante. Buenas tardes. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21 al 23, Jesús dijo esta